¿cuáles son los 3 errores que has visto en la educación de unos niños? ¿Cuáles son los 3 peores errores que has visto? Los 3 errores serían... La sobreprotección. ¿Cómo podríamos hacer ese acompañamiento emocional sin meternos tanto en esa sobreprotección? ¿Cuánto de nuestra personalidad y forma de ser viene en función a cómo nos han educado o enseñado? Para mí, un 75%, un 80% son patrones inconscientes de nuestra crianza que hemos heredado. Las figuras. ¿Cómo puede afectar el hecho de qué figuras tienes en tu familia a la hora de luego también esa educación o esos comportamientos? Hablabas antes un poco de eso, de la empatía. ¿Cómo podemos practicar esa empatía todos los días? Esos pensamientos limitantes. Cuando se te presentan estos casos, ¿cómo los gestionas? Ceder siempre es la mejor opción. No, evidentemente no. Que te digan que no. ¿Qué alternativas podríamos utilizar para evitar ese no? También detrás de un no hay un sí. ¿Realmente un niño entiende todo lo que se le dice? Y bienvenidos a todos al episodio número 84. Simplemente recordaros suscribiros porque estamos a nada de los 2000. Queda ahí unos poquititos, pero ya queda nada. Es gratis, así que suscribíos, tenéis abajo el botón. Dicho esto, ¿a quién tenemos hoy, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos el placer de tener a Aida Lorti con nosotros, coach de familia, educadora y especialista en recursos educativos, metodologías y pedagogías alternativas. Una chica totalmente completa por lo que vemos aquí en el currículum. Aida, es un placer tenerte aquí. Si quieres presentarte tú un poquito a cámara. Nada, pues como habéis dicho, pues yo soy educadora, soy también mediadora escolar, me dedico al ámbito de la resolución de conflictos y gestión de conflictos tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar y bueno, acompañamiento a familias desde la parte emocional, trabajando todo el tema de lo que es la crianza y la educación consciente. Trabajo por las mañanas en un aula, ¿vale? En un cole aquí en el Valle Inclán, en Vigo, y por las tardes trabajo en la Escuela de Música en Bambera, que está en la travesía de Vigo, en la travesía de Marqués de Alcedo, en la Plaza Elíptica. Y eso es lo que me dedico. Genial, pues vamos a hablar de algo que vamos a hablar mucho, que es la comunicación no violenta. Entonces, explícanos qué es la comunicación no violenta. Vale, la comunicación no violenta es una metodología o una filosofía de vida que lo que trata en principio es de aportarnos recursos para lo que es la gestión de conflictos, más allá de la resolución. Tenemos que diferenciar una cosa muy importante. Una cosa es la resolución del conflicto y otra cosa es la gestión del conflicto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando nos metemos en los conflictos que tienen muy mala prensa, ¿vale? Buscamos muy rápidamente el resolver, el quítame esto de encima que me molesta, el sácame de aquí que esto no me gusta. El conflicto tiene muy mala prensa, ¿vale? ¿Por qué el conflicto tiene muy mala prensa? Porque nos lleva a una parte que hemos aprendido desde nuestra infancia, donde tener un conflicto es de personas conflictivas. Hay muchos mitos en torno al conflicto, ¿no? Claro. Si tuviéramos que decir los mitos que hay en torno al conflicto es como que... ¿Podemos jugar un poco? ¿Os apetece jugar? Venga. Vamos ya, Va. de cabeza. Palabras que se resuenen con conflicto. Yo las voy a poner encima de la mesa, Vale. y vosotros me decís con cuál os compráis y cuál os quedáis y con cuál no os quedáis. Venga. Vale, ¿empezamos? Que se resuelven Vamos. con conflicto. Vale. Conflicto, miedo. ¿Te ocasiona miedo el conflicto? Yo igual sí que la compro. Yo no tanto. Porque en una defensa de práctica así de clase puedes tener miedo a tener ese conflicto con el profesor. Sería ese el término, ¿no? Sí, es como sí, va. miedo, Yo me la da compro. O sea, miedo a tener un conflicto. Miedo a tener un conflicto. Entonces sí, Yo la te compro. compro. Yo lo te la compro. compro. Problema, tener un conflicto es un problema muy grave. Un problema chungo, muy chungo, algo muy chungo. Sí, Sí, ¿no? puede- Solemos relacionar Sí, que un sí, sí. conflicto es como no Vale. quiero Sí, sí, tener sí. conflictos porque Vale. es un problema. Sí. Vale. Sí, sí. Comprado. Pelea. Fijo, yo eso sí. Sí. Un conflicto es una pelea. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Una bronca. Vamos a tener una bronca. Si tengo un conflicto contigo, tengo una bronca. Yo esa no la compro. ¿No? No. Vale. Me voy a hacer el duro. A ver, yo me gustaría que no. Pero si Vale. no cojo bronca, tampoco cogería pelea. Pero bueno, me parece Vale. bien. Apartamos bronca. Lucha. Una lucha de poder. Siempre tendemos a ver el conflicto como una lucha de poder, ¿no? Vale. ¿Sí? Yo la compro. Sí, Lucha vale. de poder, lucha de Vale. a ver quién gana. Cuando hay un conflicto, nos enfadamos. Hay un enfado. Suele pasar. Suele pasar. Sí, Suele pasar. ¿Vale? sí. Mal rollo. ¿Qué mal rollo? He tenido un conflicto con mi novia, con mi jefe, con mi cuñado, con mi
hermano, con mi madre, con quien tú quieras. Vale, yo aquí, para a lo mejor matizar, ese mal rollo sería durante el conflicto o al acabar el conflicto. Porque yo a lo mejor, ¿sabes? Claro, Si suele yo ser... gano, a lo mejor digo, claro, guay. suele Pero, ser ¿no? durante el Durante, conflicto. entonces sí. 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 Joder, vamos a comprar todo. Claro, Sí, sí, sí. agresividad, que somos personas muy agresivas, o que la comunicación no violenta incluso es para personas agresivas. Se asocia mucho normalmente a eso. Te compro que sí que se asocia a eso. Vale. Yo personalmente, Vale. Sí, no lo sí. compraría, pero Vale. sí que se asocia. Yo cuando hablo de comunicación no violenta, muchas veces me dicen, uy, eso le vendría genial a mi jefe, que es muy violento, Ujú. o a mi cuñado, Vale. o a mi primo, o a mi marido, que a veces es muy violento, ¿vale? Cuando en realidad la comunicación no violenta, ¿vale? Que era un poco retomando al principio de tu pregunta, no violenta se escribe todo junto, ¿vale? Es una palabra todo junta que proviene del sánscrito, que significa ahimsa, y ahimsa significa pues empatía, significa paz, significa incluso compasión, ¿vale? Más allá de lo que es no violenta. ¿Qué pasa? Que traducido al español se ha puesto así, ¿vale? Proviene de Marshall Rosenberg, que era un doctor en psicología, ¿vale? Del año 1960, y se utiliza mucho en los ámbitos de la psicología, de la mediación, de la oratoria, en toda la parte de lo que es incluso pues de la comunicación. Parte de la base de la comunicación, ¿vale? Y tiene dos premisas fundamentales. Y la primera premisa es la siguiente: todo lo que hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, lo hacemos o no lo hacemos en un intento de cuidar nuestras necesidades, más allá de lo que nuestro cerebro pueda entender, ¿vale? Esa es la primera premisa de la comunicación no violenta. Y la segunda premisa de la comunicación no violenta es que nada de lo que hacemos o no hacemos es personal, ¿vale? Lo hacemos en ese intento de cuidar esas necesidades, ¿vale? ¿Qué entendemos por necesidades? Esto es muy importante para mí. Cuando hablamos de necesidades, si yo tuviera que volver a sacar palabras relacionadas con las necesidades, lo asociamos mucho a carencia, ¿vale? Y la necesidad no es ninguna carencia. La necesidad es una energía que yo tengo dentro, que me nace, ¿vale? Como proviene incluso del inglés, que es needs, ¿vale? Que significa eso, aquello que yo estoy pidiendo por ser visto, por darle validez, ¿vale? Tenemos todos muchas necesidades. También tenemos muchos anhelos. También tenemos muchos deseos. Y tenemos que diferenciar necesidades de anhelos, de deseos, ¿vale? ¿Y cuáles son las diferencias? Vale. La necesidad es aquello que yo quiero, necesito y no depende de ningún plato. Me voy a la palabra plato, ¿qué significa? Imagínate, me voy a poner en un contexto determinado. Necesito dormir o necesito descansar, ¿vale? Y me he levantado pues como muy removida, muy tarde o lo que sea, y necesito dormir, pues por ejemplo, ya, ¿vale? Puedo darme incluso, tengo un anhelo de dormir ahora, ¿vale? Pero puedo darme esa necesidad a toro pasado, ¿vale? Pues a lo mejor busco un momento después de la comida y me acuesto un rato, ¿vale? Para empezar. Vale. Y después no depende de ningún plato, me refiero a que no depende de una persona en concreto, necesito que tú, ¿vale? Eso ya no sería la P de plato. No depende de ningún lugar en concreto. Es que quiero viajar y quiero ir a París. Vale, no, necesitas viajar o necesitas distraerte o despejar la mente, ¿vale? Necesito lo que es una acción en concreto. Pues tengo que colgar un cuadro y necesito el martillo. No, necesitas una herramienta, ¿vale? A lo mejor podemos buscar otra cosa o otra herramienta que nos ayude a colgar ese cuadro. De un tiempo en concreto, ¿vale? La T de plato, o de un objeto en concreto, que es lo que te decía antes, ¿vale? Esa es una de las premisas de la comunicación no violenta, que tus necesidades no dependen de ningún plato, ¿vale? Las necesidades sin plato, por favor. Vale. ¿Vale? Genial, perfecto. Sí, y no sé qué más me habías preguntado, así un poco retomando todo. ¿Qué diferencia había entre necesidad, anhelo y deseo? Vale. Sí. Muchas veces compartimos más anhelos o deseos que necesidades,
¿vale? Vale. Una necesidad es aquello, yo lo que le puedo dar cabida desde una parte muy creativa mía, ¿vale? A mí me cuesta también, muchas veces conecto con la parte más del anhelo, del deseo, de necesito que tú, ¿vale? Más que el darme yo a mí misma esa necesidad y poderla cubrir yo. Puedo pedir, ¿vale? Puedo pedir ayuda, puedo pedir colaboración, puedo pedir cooperación, ¿vale? Pero al mismo tiempo muchas veces me va a salir la necesidad desde ese anhelo, porque vivimos mucho en el anhelo o en el deseo, ¿vale? ¿Sí? Genial. Vale. Cuéntame, pregúntame No, más. no, por favor. Bien. Y cuando le damos la cabida a hacerlo desde esa parte creativa que yo tengo, que puedo explorar y abrirme, entonces voy a entrar más en confianza conmigo misma y poder darle cabida a esa necesidad, ¿vale? ¿Qué va a pasar muchas veces que os decía anteriormente, hablando un poco, retomando todo esto? Normalmente nos cuesta mucho pedir, ¿vale? Porque cuando pedimos entendemos que quedamos en deuda con la otra persona. O que si pido, pues soy una pesada. O que si pido, pues soy una pedichona. No sé qué os decían a vosotros cuando erais pequeños a la hora de pedir. Ya estás pidiendo otra vez, ¿no? Pero qué pesado. O, joder, si yo ahora le pido este deseo, esto que anhelo, esta necesidad que yo tengo a Juan, a Pedro, o a quien sea, o a mi madre, voy a quedar en deuda con esa persona, ¿no? Se la tengo que devolver porque, claro, ella me hizo este favor a mí, ¿cómo lo voy a hacer yo? No le voy a hacer yo este favor a esa persona, ¿no? Más allá de explorar la necesidad como una necesidad que yo tengo a la hora de poder contribuir y aportar al bienestar de esa persona, ¿vale? Todas las personas, en general, venimos con la necesidad de pertenencia, ¿vale? Que es una necesidad adaptativa, y con la necesidad de contribuir y aportar al bienestar de la otra persona, ¿vale? Primero están las necesidades fisiológicas, que son las de comer, lo que es dormir, la parte también de lo que es pues, físicas, de salud, ¿vale? Todas esas necesidades fisiológicas. Y después están otro tipo de necesidades, ¿vale? Y me tengo que abrir a explorarlas y ver cuál es la necesidad que tengo para poder cubrir. Vale, genial. Y después de todo esto, que me parece súper curioso, nos gustaría también entrar un poco en ti, en Aida, en qué es lo que te ha llamado la atención para profundizar tanto en este mundo de la comunicación no violenta. ¿Cuáles han sido esos factores para profundizar en ello? Pues principalmente el factor de lo primero, yo tenía mucha curiosidad por poder acompañar a las familias y saber cómo darle cabida a la parte de la gestión, ¿vale? Y no la resolución del conflicto. Muchas veces cuando acuden a mí a las familias vienen muy desbordadas por los conflictos que se generan en el día a día. Yo tenía ciertas herramientas, pero aún así pues llegó a mí lo que es la comunicación no violenta y dije, wow, esta herramienta es maravillosa en lo que es la gestión y el abordaje de lo que es el conflicto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos invita a ver dónde está la otra persona siempre. Yo siempre suelo hacer un ejercicio que es el ejercicio de la empatía, ver dónde está la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que estaba necesitando la otra persona cuando dijo o hizo o no dijo aquello que necesitaba? Y porque creo que es una herramienta maravillosa para conectar, ¿vale? Normalmente vivimos mucho así, en esta situación, ¿no? Y la comunicación no violenta nos invita a hacer esto, a conectar, ¿vale? A buscar el entendimiento con la otra persona desde la curiosidad. Quiero saber, quiero entenderte, quiero saber cómo estás para conectar contigo. Y una pregunta, porque bueno, justo en el podcast anterior estábamos hablando sobre el tema de la cohesión, ¿no? Que vendría siendo pues esa conexión. Muchas veces nos podemos encontrar a lo mejor personas, y seguramente te pase, que a lo mejor como que ya asocian que esa conexión es imposible, ¿no? Esos pensamientos limitantes. Entonces, cuando se te presentan estos casos, ¿cómo los gestionas? A ver, normalmente tengo que gestionarlo desde el querer saber, desde esa curiosidad de querer entender a la otra persona sin querer resolver, ¿vale? Porque muchas veces vamos a buscar una resolución, ya quiero quitarme esto de encima, esto ya no es posible. Caemos en trampas antifelicidad,
¿vale? Las trampas antifelicidad suelen ser, es que nunca me ayuda, es que siempre, ¿vale? Todas esas palabras que son trampas antifelicidad, o el tengo que, o el debería de, ¿vale? Nos hacen caer en esas trampas antifelicidad. Entonces es importante ver dónde está la otra persona, sin tratar de cambiarla. Voy primero a mí, a darme autoempatía para mí. Esto cuesta un montón, a mí la primera, no os creáis, ¿vale? Es decir, cuando intento darme autoempatía, a veces cuesta mucho porque tengo un vínculo con esa persona o porque esa persona me importa y en mí también se genera ruido, ¿vale? No dejo de ser un ser humano, ¿vale? Entonces tengo que conectar con la compasión primero hacia mí y ver cuál es el lenguaje interno y la crítica interna que yo tengo hacia mí para poder llegar al otro y ver cuál es la crítica que él tiene el otro y la parte que tiene el otro, que le toca al otro, ¿vale? Y ver hasta dónde puedo llegar. Una vez que yo veo dónde pueda llegar, a lo mejor voy acortando partes, ¿vale? Voy viendo hasta cuáles son sus necesidades y cuáles son mis necesidades y empezamos en ese diálogo. Es como una danza. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Vamos a acercarnos, ¿vale? A lo mejor primero estamos aquí y poco a poco me puedo llegar hasta aquí, ¿vale? Y una vez que yo llego un poco hasta aquí y pueda entrar en compasión hacia mí y en compasión hacia el otro, igual llego a hacer esto. A lo mejor no es siempre posible hacer este gesto de cohesión, ¿vale? Pero a lo mejor simplemente entendiendo y comprendiendo dónde está el otro, puede haber un acercamiento. Genial. Y volviendo un poco a tu historia, en estos inicios, ¿cuáles son los mayores retos que llegaste a afrontar en esta coaching familiar? Bueno, pues en general lo que es, pues a lo mejor la resolución y gestión en el sentido de parejas, ¿vale? Eso sí que es muy complicado, ¿vale? Porque hay mucho ruido por medio en este sentido, ¿vale? Sobre todo lo que es en cuestión de crianza. Porque normalmente tendemos a pensar que si la pareja, pues él cría de una manera y ella cría de otra manera, pues que el niño va a crecer con un ambiente pues muy disruptivo, cuando en realidad está experimentando diferentes modelos. Tenemos que tener una cosa en cuenta, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta siempre y cuando no haya maltrato. Vale, Vale, es sí, decir, que tú a lo mejor como padre, me voy a un supuesto caso, ¿no? De que tú eres padre y tú estás criando bajo una educación pues tradicional, un poco a veces te vas a la parte autoritaria, un poco a veces te vas a la parte más arbitraria o así, y a lo mejor pues tu pareja está cuidando bajo la crianza consciente, él va a poder beber diferentes modelos, tu hijo en ese sentido, en un supuesto caso de que tuvieras un niño, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que esto al mismo tiempo a él también le va a dar otros tipos de enfoque a la situación, es decir, suele haber el conflicto de es que si yo le estoy educando así, tú no lo puedes decir esto, ¿vale? Tenemos que tener esto en cuenta, sí es viable en ese sentido, ¿vale? Es como que nos ocasiona mucho ruido y mucho malestar que una persona no haga las situaciones o no aborde las situaciones o los conflictos bajo el paradigma que tenemos nosotros instalado del ambiente familiar que hemos vivido en nuestra casa. Aida, una pregunta, porque veo que haces mucho hincapié en el tema del ruido. Entonces, a lo mejor hay gente que no puede entender bien a lo mejor ese concepto del ruido. Entonces, preguntarte qué es el ruido y luego también cómo podemos hacer para que ese ruido pues desaparezca y haya mejor cohesión entre las personas. Vale, el ruido lo interpreto yo como juicios, los juicios que nos van llegando, tantos internos, ¿vale? Que son esas voces que nos decimos a nosotras mismas o a nosotros mismos, como las voces que oigo de los otros, ¿vale? Esos juicios. Los juicios en sí no me están hablando de mí, de es que eres una ridícula o es que eres una mala madre o es que eres un mal padre o es que eres una pesada. Esos juicios que emitimos, ¿vale? Hablan de mis necesidades, ¿vale? Pues a lo mejor a mí hay una necesidad de conexión, de contribución, de poder llegar a un entendimiento, de pertenencia, ¿vale? Esos son los ruidos que cuando incluso muchas veces muchas madres me dicen frases tipo, es que con esto se va a encontrar toda la vida.
Eso, imagináis la típica frase que suele decir una madre cuando, incluso nosotros como adultos, ¿vale? En un conflicto, es que con esto cuando se va a encontrar con toda la vida porque va a discutir con compañeros en el colegio, ¿vale? Él se va a encontrar con esto toda la vida, ¿vale? Esa frase que estamos emitiendo es un ruido, es un juicio. Vale. Si yo buceo debajo de esa frase, lo que me está tratando de decir esa madre es: no sé cómo ayudarle a mi hijo a que pueda tener mejores relaciones y habilidades sociales cuando está con sus compañeros, ¿vale? Más allá de lo que es la frase en sí. ¿Qué pasa? Es una frase aprendida de nuestra infancia, de nuestro entorno, de lo que nos han dicho nuestros profesores, etcétera, etcétera. Esa frase lo que está haciendo es ruido, porque no me deja pensar en qué necesita mi hijo. A lo mejor mi hijo lo que necesita en ese momento es solo escucha, que yo lo escuche. Que ese momento que está pasando con sus compañeros, donde ha habido una injusticia en clase, donde me voy a poner en el caso hipotético de que han castigado a toda la clase, imaginaros, pues ahora por culpa de Citanito todos castigados. Yo creo que todos lo hemos vivido. Lo hemos vivido. ¿No? Sí, sí, sí. Amén. ¿Vale? Y llega a casa y te dice: Pedro, me lo voy a inventar. ¡Jo, mamá! Es que por culpa de Menganito nos han castigado a toda la clase. Vale. Bueno, hijo mío, con eso te vas a encontrar toda la vida. Cuando nos traslada esta situación nuestro hijo, en este ámbito, ¿no? Esa frase que nos está diciendo que por culpa de Menganito y que a él le parece muy injusto, que injusto es esto, yo no quiero que nos castiguen a todos sin recreo, etcétera, etcétera, lo que te está pidiendo en el fondo es tu validación, ¿vale? Más allá de esa frase que ha emitido esa madre. ¿Por qué la ha emitido? Pues porque no tenía otro recurso, evidentemente, ¿vale? No me voy a poner a juzgar a la madre, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en este caso? Es una situación difícil, ¿vale? Lo primero para mí es agradecer que mi hijo me haya trasladado esa situación porque significa que confía en mí. Y me lo va a trasladar, normalmente nos lo suelen trasladar siempre en una situación más o menos o en un contexto más o menos que suele ser el siguiente, a la hora de dormir. ¿Vale? Como cuando nos piden las cartulinas a la hora de dormir. ¿Sí o no? Sí, ¿vale? total. ¿Por qué? Total. Porque el cerebro de noche es cuando está procesando toda la información y le está dando lugar a toda la información para colocarla en sus compartimentos adecuados, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, cuando el cerebro de noche está tratando de ordenar y de procesar todas las vivencias que ha tenido a lo largo del día, es cuando yo me siento con la capacidad, en confianza, para trasladarle a mi familia y a mi madre, que es la persona que confío y a quien yo me puedo mostrar como soy, lo que me ha pasado. Pues que por culpa de, porque tendemos a buscar un culpable, nos vamos a quedar toda la clase sin recreo, ¿vale? Cuando me traslada todo esto, yo lo primero que tendría que hacer desde el ámbito de la comunicación no violenta se nos invita a abrirnos a la curiosidad. O vaya, entiendo que para ti esto es difícil. ¿Cómo estás? Me voy a la parte de las emociones, ¿vale? Veo que me llega quizás dolido. ¿Estás dolido? ¿Estás frustrado? ¿Vale? Incluso me puede conectar con enfado. ¿Estás enfadado? ¿Por qué me puede conectar con enfado? Porque el enfado me muestra que hay un límite. Es como que ha conectado con un límite. Hasta aquí hemos llegado. Ahora me quedo sin recreo. Siguiente parte a la que me iría. ¿Qué necesita en este momento que mi hijo me está trasladando esto? Pues empatía, ¿vale? Empatía y validación. Aquí voy a hacer un hincapié muy importante para mí. Validar, que para muchas personas es muy complicado y para mí también lo es y en su día también lo fue, validar no significa justificar. ¿Vale? Cuando un niño nos muestra un comportamiento desajustado, agresivo, una rabieta o incluso pues nos araña, nos pega, nos muerde, ¿vale? Y yo puedo validar ese comportamiento, ¿vale? Esa situación no significa que esté aprobando ese tipo de comportamiento, ¿vale? Me voy a bucear debajo del iceberg, ¿vale? Y me voy a meter y ver qué es lo que necesita en ese momento esa persona ante ese comportamiento, ¿sí? Vale.
Una vez que yo me meto y buceo y me pongo con mis gafas de bucear desde la curiosidad, ¿vale? Voy a ahondar y a ver qué es cómo está esa persona. Pues la veo dolida, que es lo que os decía antes, la veo frustrada, la veo enfadada, me llega incluso como cierta rabia, cierta ira, porque le conecta con otras situaciones de atrás incluso, ¿vale? Aquí podríamos hacer incluso como un paréntesis, diferenciar lo que es enfado, frustración y rabia, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Venga. El enfado, primero por una parte, es como una situación que me conecta con un límite. Estoy enfadada, estoy enfadado, conecto con un límite, ¿vale? La frustración es una emoción que me conecta con una expectativa que yo tenía acerca de una situación. Quería ir al patio porque en el patio puedo, me lo voy a inventar. Pues jugar a detectives, jugar al fútbol, jugar en el columpio, jugar a las casitas, jugar con algo, ¿vale? Esa expectativa que yo tengo de lo que puedo hacer en el patio ya no se va a dar, ¿vale? Hay frustración. ¿Hay enfado? Sí, también, porque ya no es límite, estoy limitado. Me tengo que quedar en el aula en la hora del recreo, me lo estoy inventando, ¿vale? Y al mismo tiempo también me conecta con rabia, ¿vale? ¿Rabia por qué? Porque ya esto seguramente me ha pasado anteriormente. Seguramente en alguna otra circunstancia yo ya he estado castigado, donde me he sentido limitado y donde mis expectativas que tenía de juego no se están dando. ¿Vale? Y en mí hay una necesidad de juego. Y quiero jugar con mis compañeros, porque con mis compañeros me lo paso muy bien. ¿Vale? Y es mi hora de ocio y tiempo libre. O mi media hora de ocio y tiempo libre. Hay esa necesidad de ocio y tiempo libre. ¿Sí? Vale. ¿Y se pueden dar las tres emociones al mismo tiempo? Sí. Lo siento, pero sí. ¿Vale? ¿Qué hay debajo de esas tres emociones? Pues las necesidades que os nombraba anteriormente. Ocio y tiempo libre. Recreación. ¿Vale? Jugar con mis compañeros. Juego, que es una necesidad primaria. ¿Vale? Conexión. ¿Vale? Es con quienes conecto con mis compañeros, con mis amigos. Pertenencia, que es una necesidad básica para todo ser humano. Venimos a pertenecer, ¿vale? Y entonces, pues la persona que ha castigado, el recurso que tenía era ese, no tenía otra herramienta, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo como madre? Retomando todo lo que hemos hablado y visto hasta ahora. Primero validar y decirle, vale, entiendo que esto para ti es difícil. Joder, me imagino, hago el hipotético caso de que puede estar frustrado, que puede estar enfadado y que puede estar con rabia y con ira, ¿vale? Y desde ahí me abro a ver que me imagino que para ti es muy importante la hora del patio, del recreo, porque con tus compañeros pues puedes jugar, porque con menganito te ríes, porque con citanito haces esto, ¿vale? Y al mismo tiempo también le digo, ¿qué es posible para ti en este sentido? ¿Vale? A veces esto que es un conflicto que se puede dar en el aula, ¿vale? Como sí como tal, la respuesta rápida sería que nos quitasen el castigo, ¿no? Esta sería la respuesta y la resolución del conflicto, ¿vale? Pero si nos abrimos desde el ámbito de la comunicación no violenta, vamos a explorar un abanico de posibilidades que se puede dar ante este tipo de conflicto. No deja de ser un conflicto, ¿sí? Vale. Entonces, yo ahora, imagínate que se ha dado este caso con mi hijo, que está castigado porque Citanito la lió parda y pues me lo voy a inventar, ha roto un cristal y estamos todos castigados. Y Pedro llega a casa y me lo traslada y dice que es muy injusto, que por culpa de Juan estamos todos castigados. ¿Sí? ¿Se podría dar este caso? Sí, perfectamente. Todo inventado, ¿vale? Que ni Juan ni Pedro se den por aludidos, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, yo ahora con esta situación que me ha trasladado mi hijo, lo he validado, lo he escuchado. ¿Por qué es importante validar y escuchar? Porque le estoy aportando a él que lo que ha vivido él, esa experiencia emocional, es legítima. ¿Vale? Si legitimizo las emociones y legitimizo las necesidades, esa persona se va a sentir válida. ¿Vale? Si yo me siento válida, al mismo tiempo, pues cojo confianza en mí y tengo autoestima. Por eso es muy importante la parte de legitimizar, ¿vale? Y porque al fin y al cabo todas las personas buscamos pues ser vistas, ser validadas, ser queridas en cierto modo, ¿vale? Y eso me va a ayudar a tener unas herramientas el día de mañana para mí como persona, como Pedro,
que se lo he trasladado a mi madre para poderme enfrentar de una forma asertiva pues en el día a día, en el trabajo, en la resolución de la gestión de conflictos, en el acompañamiento, cuando vaya a acompañar a futuras generaciones, ¿vale? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Al abrirme a explorar toda esta parte, le puedo incluso decir, vale, ¿y qué te gustaría hacer en esa media hora que ahora resulta que estáis castigados todos en clase sin poder salir al patio? Vale, invitarle a explorar eso, ¿vale? ¿Va a haber una situación donde todo sea maravilloso y de unicornios? No, lo siento, pero no, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que si yo le pongo palabras a ese contexto, desde la validación emocional, desde ese acompañamiento emocional, pues evidentemente esa experiencia ya no es tan traumática, por así decirlo, ¿vale? Y ya tengo una mejor alfabetización emocional, ¿vale? Y por eso se puede dar que sea más efectivo, pues que a lo mejor ellos mismos digan, vale, pues me lo imagino, hacemos un bote todos vendiendo dibujos, me lo estoy inventando, ¿vale? Para reparar la ventana, ¿vale? O a lo mejor, pues en la hora de recreo o en la parte de recreo podemos jugar todos a juegos de mesa en la clase, ¿vale? Más allá de quedarme en, ¡jo, qué fastidio, qué rabia! Me tengo que comer esto con patatas, me tengo que apretar los dientes y ser fuerte. Todas esas frases que decimos, ¿vale? En un intento de cuidar necesidades, evidentemente, que nos está trasladando la otra persona, ¿vale? De lo que se trata es de aportar lo que es un acompañamiento. Nos está encantando este ejemplo, pero a mí se me ocurre darle como una vuelta de tuerca, ¿no? Vale, venga, en el hecho de... un reto más. Claro, tú comentaste que llega pues tu hijo, tu hija, Pedro. Llega Pedro a casa. Pedro a casa. ¿Y dónde llega? Que conste que mi hijo se llama David, pero bueno. Bueno, genial, Vale. genial. Pedro, Bueno, no existe Pedro. Pedro. Entonces, llega a casa con el castigo y Sí. donde se le limitan sus necesidades. Ajá. El caso es que yo quería dar la vuelta donde realmente tú eres la persona que le pone ese castigo. ¿Tú crees que realmente es una herramienta buena? ¿O hay mejores formas para que si hay un problema, ¿no? Donde, pues, Carlos ha roto el cristal. Todos estéis castigados. Que no sea así el castigo, ¿no? Que Claro. sea otra forma de que ellos aprendan que eso está mal, pero realmente que no haya esa frustración o esa prohibición de necesidades. Claro, aquí vamos a entrar en un tema que para mí es muy importante y es el siguiente. Muchas veces abordamos los castigos en el ámbito escolar desde la mirada de yo soy el adulto y tú eres el niño, ¿vale? Si se diese el caso de que estuviésemos en una oficina, ¿vale? Y somos todos adultos, ¿vale? Aquí con sus matices, Sí, ¿vale? Si se rompiese, imagínate, estamos jugando entre nosotros y yo tengo, pues, no sé, me lo voy a inventar, una pelota y tenemos una necesidad de, pues, de ocio, de tiempo libre, de distracción, porque estamos sobrepasados de trabajo y tal, y rompemos la ventana. ¿Tú me castigarías a mí? ¿Como compañero? Sí. No. No. ¿Vale? Hombre, no. Mala No. suerte, ¿no? Supongo. Claro, mala suerte. Fuiste diríamos, tú, ¿cómo "Ostras". podría ser yo? Sí, Exactamente. sí, sí. Me dirías, ¿qué miras? Ostras, Aida, se rompió Claro. la ventana de nuevo marrón, ¿ahora qué hacemos? Vale, Como mucho buscaríamos... te digo, golazo. Vale. Y me dirías, ostras, tenemos que Sí. buscar una solución, entre comillas, para reparar esa ventana. Totalmente. Vale, no me castigarías, Hombre, no. evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? En el ámbito escolar o en el ámbito donde hay niños, por así decirlo, es una falta de recursos que ha tenido esa persona porque no tenía más herramientas y tiró de las viejas tradiciones, de patrones que tenemos, que hemos tenido todos y que yo también puedo tener en un momento determinado para abordar esa situación. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Que haz algo rápido, te castigo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tendemos a ver el error como una parte del aprendizaje. Claro. Desde la mirada de lo que estamos todos adultos, Sí, sí. buscaríamos una Sí, parte solución. creativa, Sí. una solución, ¿no? Y es, primero, recoger los cristales, ¿vale? Que nadie se haga daño
ostras, joder, nos hemos pasado, qué mal rollo, hemos roto la ventana, me lo estoy inventando, ¿vale? Y bueno, pues como vemos que... voy a seguir. Como vemos que llueve y no podemos dejar la ventana así, ¿qué haríamos? Iríamos a una ferretería, buscaríamos un plástico, pondríamos un plástico hasta que consiguiéramos localizar a un cristalero, ¿vale? Y lo haríamos así, desde esa mirada del adulto, ¿no? De adultos que cooperamos entre nosotros y que buscamos la mejor solución, ¿vale? Y si haría falta, pues pediríamos lo que es aseguro. Oye, mira, que estábamos jugando como personas y se nos ha roto la ventana, ¿vale? Sin embargo, al niño tendemos a verle el error como una parte de castigo, más que como un aprendizaje. Cuando podríamos sacar de ahí algo muy rico. Oye, chicos, ¿qué ha pasado? Se ha roto la ventana. ¿Ves que no es buena idea quizás jugar en clase con la pelota? Vale, ¿qué os parece? Ahora, pues mirad, es que hasta que venga el cristalero, ¿cómo vamos a hacer para poder dar la clase? ¿Qué se os ocurre? Y ahí puedes hacer lluvia de ideas. Y en ese apartado lo que son las criaturas, los niños para mí son magníficos, ¿vale? Es decir, yo he estado con niños y estoy todos los días con niños y me siento muy afortunada en ese sentido porque a veces tienen auténticas ideas maravillosas para exponerte, para poder abordar una situación como ha sido esta, es un error, ¿no? Y si a partir de los errores hay un aprendizaje, pues que sea un aprendizaje para mí significativo. Para mí no es un aprendizaje significativo cuando yo te estoy imponiendo algo, ¿vale? Y cuando estoy teniendo una mirada de adulto. Desde ahí tampoco me abro a un abanico de posibilidades de creatividad. Me quedo en incluso que tú eres mi enemigo. Incluso puedo entrar en revancha. Joder, qué mal, porque me ha castigado la profe, qué chunga, joder, ya le vale, ¿no? Me tiene manía. Me tiene manía, vale. Incluso puedo entrar en resentimiento, ¿no? Es como, pues ahora cuando vaya por... Me lo voy a inventar, ¿vale? Que nadie lo haga, por favor. Cuando vaya por los casos reales. Claro. Cuando vaya por las escaleras le voy a poner la zancadilla, ¿no? Imagínate, sería ese resentimiento. ¿Vale? Que se puede dar, oye, ¿no? Pero ¿por qué le viene ese resentimiento? Ese resentimiento no me está hablando de ese niño. Ese resentimiento me está hablando de las necesidades de ese niño que no fueron cubiertas en su momento. ¿Vale? Necesidad de pertenencia, necesidad de juego, de cooperación, ¿vale? Si nos abrimos a explorar, vamos a poder ver que hay unas necesidades sin cubrir. ¿Vale? Yo quiero hablar ahora de eso que mencionabas de que al fin y al cabo el castigo es, digamos, una habilidad o una estrategia que tienes con un juego de roles. Si tú tienes un rol mayor a las otras personas. Yo, por ejemplo, a él no le puedo castigar porque tenemos el mismo rol en este proyecto. Claro. Entonces, quería hacer la relación con lo que hablabas antes del conflicto. Había una de las partes de las palabras que compramos del conflicto que era lo de roles, ¿no? Lucha de roles, ¿o puede ser? Sí, lucha de poderes. Lucha de poderes. Sí. Que había unos poderes encima de otros. Sí. Entonces, ¿este castigo sería como un problema de una lucha de poder? Sí, exactamente. Es decir, Vale. cuando yo estoy en una resolución, digo, una gestión de conflictos, ¿vale? Desde la comunicación no violenta se nos invita a ver lo que es el conflicto como una mediación, ¿vale? Donde yo voy a ver dónde estás tú y dónde estoy yo, ¿vale? Lo que es desde el ámbito, por decirlo, tradicional, ¿vale? Donde no hay una mediación. En este caso, cuando yo trabajo como mediadora escolar, lo que va a pasar es que yo voy a posicionarme así, ¿vale? Voy a ver necesidades de esta persona y desde ahí voy a intentar mediar, ¿vale? Si yo lo hago desde el ámbito tradicional, siempre hay esto, ¿vale? En lucha en escalada, que le solemos llamar. Lo que sigue en conflicto no deja de ser, por decirlo de alguna manera, conversaciones incómodas. Eso sí. Son conversaciones muy incómodas. ¿Hay dolor cuando hay un conflicto? Sí, evidentemente. ¿Vale? Es decir, durante el conflicto, que es lo que decía anteriormente con todas estas palabras, claro que hay dolor. El dolor es inherente a la vida.
Pero ese dolor nos está hablando en sí, ¿vale? De lo que es mis sentimientos y mis necesidades. Ese dolor me está avisando de algo, porque soy persona y porque soy ser humano, evidentemente. Sí, sí. Y porque no todo es de color de rosas y de fantasía y de unicornios, también ese sentido, ¿vale? Y entonces, pues por eso va a haber, y es una parte de crecimiento, ¿vale? Hay caos también, evidentemente. Si me voy a una cita de Charles Chaplin, dice que hasta del caos surgen las estrellas. Es decir, cuando hay ese choque entre lo que son los cometas, ¿vale? Pues después puede venir una parte pues más distendida, donde yo vea el aprendizaje que he tenido con ese conflicto o con esa persona o con ese grupo de personas. ¿Qué pasa? Que en sí vuelvo otra vez a lo mismo. Tiene muy mala prensa. Nadie te quiere comprar el conflicto. Por toda la trayectoria que hay, por toda la parte bélica también. ¿Vale? Porque genera mucho caos. Y que entendemos el caos como algo que ya no tiene solución, que nos genera mucho malestar, que me van a dejar de hablar, que esas personas ya no me van a querer. Si ya, me voy a partes muy, digamos, oscuras, por decirlo de alguna manera. Entramos en las partes oscuras que diríamos que es como nadie me va a querer, voy a estar yo sola y ¿qué va a ser de mí? Entramos incluso en partes de victimismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nos fuéramos a partes así más de, me puedo imaginar pues una relación de pareja, por ejemplo, ¿vale? Como se me ha dado en situaciones del contexto del día a día, pues esa parte también, ¿no? Mira, nosotros, o sea, creemos que, dinos tú, Aida, si crees que, yo creo que la parte de que la emoción, de entender al niño, creo que está bien explicada. Y para cerrar este tema, me encantaría preguntarte el hecho de la sobreprotección. A veces ese entendimiento de emociones con el niño o la otra persona nos lleva a la sobreprotección. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese acompañamiento emocional sin meternos tanto en esa sobreprotección? Vale, primero es que tenemos que partir de una parte. La sobreprotección no deja de ser, aunque os duela decir esta palabra, negligencia. Vale. Lo importante para mí es encontrar un equilibrio e irnos a la parte del apego seguro. Vale. Vamos a entrar ahora en una parte muy importante que es los tipos de apego. Para que no haya sobreprotección, es importante educar bajo el ámbito del apego seguro. ¿Vale? Hay 4 tipos de apego. ¿Vamos? Vale. Papel y boli, chicos. Vale. El primero de todos es el apego seguro, ¿vale? Que es aquel en que yo cubro las necesidades de mi hijo, en el sentido de acompañarlo emocionalmente, entendiendo sus emociones y entendiendo sus necesidades, ¿vale? El segundo tipo de apego es el apego evitativo, ¿vale? Es cuando el niño pues a lo mejor me pide algo, llora o tiene una necesidad y yo pues lo evito, ¿vale? Ya no le hagas caso, es un pesado, vete dentro de un rato, ahora no le hagas caso. El tercer tipo de apego es el ansioso ambivalente, ¿vale? Que es como un poco intermitente. Voy y no voy, es que, ¿y si no le hago caso? ¿Y sí? Y el cuarto tipo de apego es el disociado, ¿vale? Que es como más desorganizado incluso, ¿vale? Que es como a veces, jobar, qué pesado eres, ya me tienes harto, siempre me estás pidiendo cosas, y en otro momento determinado le digo, bueno, venga, va, te hago caso, ¿vale? Ese sería un tipo de apego desorganizado, ¿vale? En función de cómo yo configure mentalmente el tipo de apego, me voy a desarrollar hacia un tipo de situación u otra. O me voy hacia la sobreprotección, ¿vale? O me voy hacia la confianza, ¿vale? Si yo tengo confianza y autoestima y tengo un tipo de apego seguro, ¿vale? Para mí es importante esto, que tengamos en cuenta que todo lo que hacen los niños en este sentido es en un intento de cubrir sus necesidades. Pero vamos a diferenciar otra vez necesidad de anhelo, de deseo, ¿vale? Genial. Imagínate, me voy a poner en otro contexto.
El típico niño en el supermercado que todos hemos visto que llora, patalea, quiero una galleta, no sé cuánto". Ese niño en el fondo te está pidiendo de comer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué puedo hacer yo ahora ahí cuando se está montando toda esa rabieta en el supermercado porque quiere, me lo voy a inventar, pues la galleta de los Doraemon, ¿vale? Una galleta especial que han sacado de los Doraemon, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Puedo validar ahí? Sí, ¿vale? Entiendo que tienes hambre, sé que te gusta mucho. Ahí el deseo es una galleta, ¿vale? Lo que tiene él es hambre. ¿Puedo llegar a negociar con él, entre comillas? Sí, puedo llegar a negociar, ¿vale? Y decirle, sé que tienes hambre, sé que te gusta mucho esta galleta, ¿por qué te gusta esta galleta? ¿Vale? A veces también nos perdemos mucho en explicaciones, y yo a la primera también, ¿vale? Es decir, intento mucho a veces pues ver qué es lo que hay debajo de toda esa situación, ¿no? Y a veces también me pierdo yo misma como persona, ¿vale? Es decir, no os penséis que las que estamos en la comunicación no violenta o las que estamos en la crianza consciente o la educación respetuosa somos aquí todas Mary Poppins, ¿vale? No, yo también muchas veces en muchas situaciones pues me he perdido yo y he dicho, espérate, Aida, vuelve, que te estás perdiendo aquí con tanta historia, ¿vale? Puedo poner un límite, ¿vale? Mira, no te voy a comprar la galleta. Sé que te gusta mucho, sé que para ti esta galleta es muy importante, sé que la vistes en la tele, que te llama mucho la atención, que la quieres y todo lo demás. Al mismo tiempo, pues mira, si quieres cogemos un plátano o cogemos una fruta, ¿vale? ¿Significa eso que estoy criando y estoy siendo pues permisiva y no estoy poniendo límites? No, estoy poniendo un límite. ¿Qué pasa? Que tendemos a ver los límites como que tienen que ser bajo el enfado. Que no, que te he dicho que no te compres esa galleta y chimpum, ¿vale? Muchas veces nos vamos a esa parte, a la parte desde pongo el límite, desde el enfado, desde la rabia, desde mi herida, de que a mí mi madre tampoco me la compró, ¿vale? Y te quedas ahí callado. Qué mítico. Sí. Sí, ¿no? Muchas veces nos vamos a esa parte que es el patrón que tenemos que hemos heredado, evidentemente. ¿Por qué? Porque mi madre tampoco tenía otras herramientas. No voy a buscar culpables. Totalmente. ¿Vale? Entonces, pues puedo poner un límite desde la consciencia. Sé que esta galleta te gusta mucho, ahora no te la voy a comprar, pues porque he decidido que tiene mucho azúcar o porque no me viene bien o lo que sea, ¿vale? Me mantengo en esa posición y voy para adelante, ¿vale? Y desde ahí, pues opero, digamos. A mí hay algo que me surge una duda y es el hecho de cuánto de nuestra personalidad y forma de ser viene en función a cómo nos han educado o enseñado. No sé si sabes más o menos decirnos... Un porcentaje. Para mí, un 75%, un 80% son patrones inconscientes de nuestra crianza que hemos heredado, ¿vale? Muchas veces vienen partes internas de nuestra familia, IFSM se llama, Internal Family System, ¿vale? Que esto tiene su trayectoria y su aval y toda esa parte, en función de las frases, introyectos o creencias que hayamos mamado en nuestra casa. Qué animada. Es una barbaridad. Sí. Cuesta mucho deshacerse de ellas porque evidentemente pues se han introyectado en nosotros y las primeras figuras de referencia que tenemos son nuestros padres y para nosotros nuestros padres pues son en gran medida todo. Es decir, para mí cuando tú vienes al mundo lo primero que vienes es con tu madre, es decir, ese cordón umbilical que te une a ella y tú crees que lo que ella te dice, va a misa. En cierta medida es como 100% la verdad absoluta. A medida que vas creciendo, pues vas bebiendo de otras fuentes, pues de tus profesores, de tus compañeros, de tus hermanos, de todo el entorno familiar, ¿vale? Pero digamos que lo primero de donde tú bebes, por decirlo de alguna manera, es de tus padres y de tu madre y de tus abuelos, de las personas con las que más desarrollas toda esa parte de crecimiento como crianza, de ese apego seguro que os decía anteriormente, que es de donde tú vas a poder recibir ese acompañamiento emocional. Antes de ir con el episodio, queríamos hablaros de nuestro patrocinador, Rayola Networks, una empresa de hosting web.
Y tú te preguntarás, ¿para qué quieres un hosting? Imaginaos Adri, quiere abrir una marca personal y para eso tendría que contactar a sus clientes. ¿Cómo los contacta? Con contacto@adrianvillaraviz.com, como puede ser el ejemplo. Como tenéis vosotros con contacto@tolkientalles.com. Para eso tenéis Rayola Networks, vuestra empresa de hosting web de confianza. Que para quien no sepa lo que es un hosting web, es un espacio en la nube donde vive tu sitio web. En la página de Rayola podemos encontrar un buscador para ver si el dominio que estás pensando está disponible. También podemos encontrar distintos planes de alojamiento web para que puedas elegir el que más se acople a lo que estás buscando. Además, algo bueno de Rayola es que cuenta con infraestructura en España y con un soporte de 24 horas para resolverte las dudas que tengas. Y por nuestra parte, junto a Rayola, a través del enlace de la descripción, tendréis un descuento del 20%. Así que dicho esto, seguimos con el podcast. Es que me acaba de surgir una muy parecida a la de Martín, va muy de la mano, que es el hecho de las figuras en la familia. Entonces, realmente si tú, por ejemplo, en tu familia tienes una falta de alguna figura, ya sea paterna, materna, pues a lo mejor también incluso hermanos, se me ocurre. No sé, por ejemplo, abuelos también. Bueno, digo los hermanos, por ejemplo, Martín no tiene hermanos, yo tengo hermanos, entonces también, ¿cómo puede afectar el hecho de qué figuras tienes en tu familia a la hora de luego también esa educación o esos comportamientos? Vale. Lo importante aquí sería, primero de todo, es que todas las personas que nos van a acompañar emocionalmente o no emocionalmente, es decir, las personas que yo tengo en mi entorno, pues por ejemplo, mis padres, mi madre, mis hermanos, mis primos, vecinos y todo lo demás, me van a dar experiencias. Es decir, cuantas más figuras haya, más modelos de experiencia voy a poder yo observar. ¿Vale? Algunos me van a aportar un tipo de experiencias y otros otro tipo de experiencias. ¿Vale? Lo importante aquí es volver otra vez a lo que os decía anteriormente, al apego seguro. Es decir, que si yo en mi contexto familiar, pues a lo mejor mi padre pues viajaba mucho o estaba mucho tiempo fuera, pues porque, como es mi caso, ¿vale? Que no me importa decirlo, tenía un taxi, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que yo voy a buscar el apego seguro o la figura de referencia en las otras personas que hay a mi alrededor. Pues en mi madre, en mi abuela, en mis hermanos, o en primos, o en allegados, o en vecinos. ¿Vale? ¿Qué voy a buscar siempre como persona pequeña que me estoy desarrollando, como niño? Lo primero que voy a buscar siempre, casi siempre, es, lo primero de todo es seguridad y protección. Y voy a buscarla en las personas de mi entorno más inmediato, que puede ser en mi madre, o en una tía, o en una hermana, o en alguien que me dé, como yo no me puedo valer por mí misma porque me estoy acabando de desarrollar y de crecer, voy a buscar seguridad y protección en las personas de mi entorno. Aquella persona que me dé seguridad y protección, que yo sienta que es casa, que yo sienta que es refugio, que yo sienta que es puerto seguro, es a donde yo voy a acudir, a donde yo voy a ir a contarle el problema que tengo. Pues que menganito me ha pegado, que citanito me ha insultado, ¿vale? Y es ahí a donde yo voy a acudir, a esas personas que me brinden seguridad y protección. Vale, pues si te parece vamos ahora con la parte de mitos sobre los conflictos. Entonces vamos a ir uno por uno y vas dando un poco tu opinión acerca de ello. Empezamos por el primero, que es: si hay conflicto es porque algo va mal. Pues evidentemente es cuando decimos que no puede haber un conflicto porque que mal, que nos ocasiona mucha bronca, mucha pelea, mucha agresividad, y que en sí mismo pues es como que esto ya va muy mal, ya no tiene solución, ya no se puede arreglar, ya no podemos ver el conflicto como una parte de crecimiento y desarrollo de la persona en sí o del entorno que se está dando, ¿vale? Más allá de ver que es una parte de desarrollo y que se puede dar, aunque tenga esa mala prensa. ¿La comunicación no violenta evita los conflictos? No, para nada. La comunicación no violenta lo que nos invita justamente es a ver dónde están esas personas en torno a las necesidades que tienen esas personas, a lo que son las emociones, ¿vale? Los sentimientos y emociones que tiene esa persona y qué necesita esa persona, más allá de lo que es de evitar los conflictos.
Luego hay otro que es parecido al que hablábamos antes de el niño quería la galleta, entonces se la vamos a dar. Entonces, ceder siempre es la mejor opción. No, evidentemente no. Lo que vamos a tratar ahí en todo momento es de ver cómo podemos generar situaciones de aprendizaje para esa situación. Hay una situación de aprendizaje para ese niño en ese contexto del supermercado, no es, pues mi madre entiende que me puede gustar esa galleta, es normal que en el supermercado pues es un sitio donde suele haber, pues incluso me puede llegar que el niño puede estar cansado o puede incluso haber muchos estímulos para él, ¿no? Y yo puedo aprender de que a lo mejor no es un buen momento o no es una buena hora llevar a mi hijo, me lo voy a inventar, ¿vale? Pues antes de comer al supermercado. ¿Por qué? Pues porque tiene más hambre o al salir del colegio. ¿Por qué? Porque viene sobrepasado del colegio y no es una buena hora para llevarlo al supermercado, ¿vale? Entonces, si un poco pongo manifiestos, digo, espérate, ¿cuándo voy a ir al supermercado? ¿Será un buen momento ahora? A veces, evidentemente, a veces, no me queda más remedio que ir en el momento que tenga que ir. ¿Qué puedo hacer ahí? Gestión de recursos. Es decir, si me voy a parar mucho en el supermercado y me voy a explayar y incluso pues me pongo con la charcutera a hablar, me lo voy a inventar, ¿vale? Que suele pasar. Sí. Bueno, pues voy a intentar gestionar esta situación desde... Primero validando que yo estoy a lo mejor incluso cansada porque vengo del trabajo, me lo voy a inventar, incluso también vengo de la tienda, que he cerrado la tienda, he recogido al niño, el niño está sobrepasado de estímulos, del colegio, añadido que yo he discutido con mi jefe, vamos a ponerle mucha tralla a la situación, ¿no? Y entro al supermercado y encima pues tengo como una necesidad de desahogarme. Y pienso que la mejor forma de desahogarme es con la charcutera. Para tu momento, María, Mari Carmen, para tu momento. Vayamos a ver qué es el mejor momento, cuándo podemos hacer esto, ¿vale? Gestión de recursos en esta situación, ¿no? Es, bueno, ¿qué es lo importante aquí? Pues me quedé sin leche y 4 cosas. Bueno, pues voy a ver cómo compro estas 4 cosas. Mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer un juego en el supermercado. ¿Vale? Aquí es donde me entra mi parte creativa que me invita a la comunicación no violenta. ¿Qué te parece si mientras compramos la leche y los yogures, tú me vas contando un cuento relacionado con algo que le haya pasado en el cole? Puede ser una situación, ¿vale? Si el niño es más pequeño y no tiene tanta capacidad de comunicación y de lenguaje, bueno, pues puedo tirar de otro recurso como puede ser a lo mejor pues contar algo. ¿Cuántos cartones de leche voy poniendo? Me puedo ahí tener que tener la capacidad de tener un poco de estrategias. No siempre es fácil, evidentemente, ¿vale? Porque vamos mucho como pollos sin cabeza a los sitios. Nos ¿vale? pasa mucho. A todos, yo incluida, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver cómo podemos afrontar esa situación y de ahí hay un aprendizaje, ya no estás cediendo, estás viendo cómo gestionar con una parte de esa parte de, bueno, de poder llegar a cabo desde otro sitio, ¿no? Luego otro tema que también puede ser un mito es el hecho de la calma con la que le hables a la otra persona. ¿Realmente eso va a solucionar ese conflicto? ¿O también hay otras estrategias que te ayudan a que haya una comunicación más efectiva? A ver, es que tendemos a ver como que las personas que nos comunicamos desde la comunicación no violenta no nos enfadamos. Y al fin y al cabo somos personas, evidentemente, no dejamos de ser personas. Entonces, ante una situación de un conflicto yo también me puedo enfadar, yo también me puedo sentir molesta, yo también me puedo sentir dolida. Entonces, primero me tengo que dar autoempatía para mí. ¿Cuesta un montón? Sí, no os voy a mentir. Es decir, no dejamos de ser personas que tenemos nuestra mochila, por así decirlo, ¿no? Y es como que también va a costarme darme autoempatía en determinadas situaciones. Y más si tengo un vínculo con esa persona. Es decir, si yo estoy teniendo un conflicto, pues me lo voy a inventar con mi pareja o con mi hijo, me puedo enfadar con él. Vale, pues porque llego y veo que en su habitación está, pues imagínate, me lo voy a inventar, la mochila de deporte, las zapatillas, la toalla, el café del desayuno, la bolsa de patatas fritas, toda esa parte, y digo, yo, ostras, ¿pero esto qué coño es? ¿Una leonera? ¿Qué pasaría, no? ¿Me puedo enfadar? Sí, no todos somos... no.
Yo creo que hasta el Dalai Lama se enfada, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí la comunicación no violenta me invita a hacerlo desde la parte de, en vez de poner el dedo hacia ti, es que siempre llego y tu habitación siempre está desordenada y empiezo a emitir juicios, ¿vale? De valor. Eres un desordenado porque siempre tienes la habitación hecha un desastre, porque ya te vale, y ahí empiezo a meter tralla, ¿vale? ¿Qué hacemos desde la comunicación no violenta? Lo primero es observar los hechos de forma objetiva, ¿vale? Y digo primero, cuando veo la habitación desordenada, me gustaría, te comparto un anhelo, ¿vale? Que la tuvieras más limpia, más recogida, más ordenada. ¿Es posible para ti? Vale. En mí hay esa necesidad incluso pues de paz mental, porque llego a lo mejor pues muy cansada, pues de, imagínate, pues en mi caso de la escuela o del colegio, ¿vale? Llego sobrepasada de todos los estímulos, de todos los niños, del día a día, de que menganito le pegó a citanito, de que la otra pues tiró las tizas al suelo o lo que sea, ¿no? O de que incluso pues se rompió la ventana, ¿vale? Entonces llego sobrepasada, pero ese sobrepasado es mío, no es de mi hijo. ¿Vale? Entonces lo invito a, oye, ¿es posible que recojamos lo que es la habitación o que recojas la habitación antes de la cena? ¿Vale? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Puedo estar enfadada? Sí, pues mira, cuando llego estoy molesta o estoy enfadada porque conecto con un límite. Pienso que ya va a estar siempre así, a lo mejor. Nos vamos mucho a un futuro, muchas veces. Como que ya siempre va a estar así la habitación. O que mi hijo ya siempre va a ser un desastre, que ya nunca más va a ordenar la habitación, ¿no? Vale. Cuando habrá momentos en que sí estará ordenado y otros momentos en que no estará ordenada. El orden no es una necesidad, es una estrategia. Y luego, porque hablando de esto, me acaba de surgir ahora algunas conversaciones, ¿no?, que hemos tenido. Y, por ejemplo, una persona, bueno, dicho por ella, o sea, nada sorprendente, dice que a veces, tú imagínate, yo tengo pues un conflicto contigo y pues debatimos o ponemos cosas en común y yo de repente me doy cuenta que estoy equivocado, pero por mi orgullo no te doy la razón o no cedo, pues por una costumbre que tengo. ¿Cómo se gestionaría eso? Para pues decir, pues, oye Aida, estoy equivocado, perdón. A ver, ahí me falta un poco de contexto quizás, ¿no? Es decir, tendría que irme a una parte, me faltaría más contexto, ¿no? El que trabaja con la comunicación no violenta lo que busca en todo momento es entenderte a ti. Más allá de saber si tú estás en la parte del ego, si tú estás en la parte de... porque quizás ahí me llega incluso como que te cuesta reconocer la culpa. ¿Vale? La culpa desde la comunicación no violenta es un falso sentimiento. Vale. Que si buceo debajo de la culpa suele haber vergüenza. Vergüenza a no ser válido, ¿vale? Vergüenza incluso a que me veas mal, a no pertenecer, a alguna necesidad tuya de atrás, ¿vale? Incluso como cierto miedo o temor, me van a ver mal, ¿vale? Me puede conectar con esa parte. Entonces hay como dos partes que se invita a ver, que es la parte del educador, donde yo pues me muestro vulnerable. Si tú te muestras vulnerable, ¿dónde estaría la situación ahí? No sé si me explico con todo esto. Sí, está perfecto. Totalmente. ¿Vale? Entonces, lo importante cuando nos cuesta mostrarnos porque tenemos miedo al error, porque tenemos miedo a caer en culpa o vergüenza o algún tipo de estas situaciones, es mostrar nuestra vulnerabilidad. Hay una curva de la vulnerabilidad. ¿Vale? Entramos en la curva de la vulnerabilidad, conectamos con vulnerabilidad y salimos de la vulnerabilidad. Como hay una curva del conflicto. El conflicto sube, se da en la punta más de arriba del todo, ¿vale? Y vuelvo a salir del conflicto, ¿vale? Trucos o tips para el conflicto. Papel y boli. Papel y boli. Vale. Uno de los trucos que suele haber es, si yo estoy muy encendida, por decirlo de alguna manera, muy reactiva en el conflicto, ¿vale? Puedo pedir tiempo muerto como en los partidos de baloncesto. Tiempo, tiempo, tiempo. Vale. ¿Por qué? Porque las palabras son energía. Las palabras tienen una energía. ¿Sí?
Entonces, en función de esa energía, yo voy a estar más reactiva o menos reactiva. Entonces, puedo pedir tiempo, como en los partidos de baloncesto, y salirme del ambiente donde se está ocasionando el conflicto. Imaginaros que el conflicto se está ocasionando aquí porque estamos debatiendo, pues no sé, que rompimos la ventana. ¿Quién rompió la ventana? Tío, ¿fuiste tú? Pues no, pues fuiste tú, pues no, pues fuiste tú. Imagínate, ¿vale? En esa situación vamos a tomarnos un tiempo, ¿vale? Porque estamos todos conectando con enfado, con un límite. Y vamos a darnos un espacio. Vamos a irnos afuera, tú te vas a tomar un agua, yo un refresco y el otro el otro, ¿vale? Pasado ese tiempo, que es cuando se está dando el punto del conflicto, ¿vale? Podemos retomar el conflicto a toro pasado, por así decirlo. Como también se puede validar a una persona a toro pasado, ¿vale? Nos damos un tiempo, un espacio, y pasado ese tiempo y ese espacio, yo retomo la conversación contigo y te digo, a ver, ¿Qué rompió la ventana? ¿cómo hacemos Ahora para gestionar esta situación? Más allá de ver quién tiene la razón, porque tú ahí estás buscando un culpable. Claro. ¿Vale? No vamos a buscar un culpable. La ventana está rota. Sí, sí. Eso sin duda. Toda la razón. ¿Vale? ¿Qué es lo importante aquí? Taparla. Para que no nos entre la lluvia. Vale, ya está. O mientras no llega el cristalero. Para de cristal, Claro, exactamente, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos buscar una posible solución mientras pues no buscamos un cristalero, o no tenemos dinero para poder arreglar la ventana, o vemos cómo le damos cabida a la ventana. Vale. Vale, más allá de estar en el pico del conflicto, ¿vale? Más allá de buscar un culpable. Tendemos mucho a buscar un culpable. ¿Por qué? Porque tú, ¿vale? Desde la comunicación no violenta se nos invita a vernos a nosotros mismos, a hacernos responsables de nosotros mismos y buscar en todo momento conexión, más allá de buscar el dedo acusador. ¿Vale? Esto es a mí lo que más me gustó de la comunicación no violenta, que nos invita a buscar la conexión, la empatía, la cohesión, más allá de buscar culpables. Porque buscando culpables no solucionamos la situación, solo nos quedamos en juicio, dolor, amargura, resentimiento, volveríamos a caer en castigos. Sí, sí. ¿Sí? Y Pues, no sé si algún tip más, ¿no? Falta. Aparte Pues me del digo- tip de salir... Ah, es verdad, vale, claro, perdón. retomando un poco. Claro. Vale. La parte esa de sentimientos y necesidades, ¿vale? Sentarnos, hablar, el diálogo. Sé que esto resulta como muy maravilloso, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, si vamos a la parte bueno, vemos que lo importante es que hay una ventana rota y vamos a buscar cómo darle cabida a esta situación, más allá de buscar un culpable, que es que no busquemos un culpable, sería el siguiente truco, ¿vale? Una vez que ya nos hemos ido, que ya hemos visto que estamos en el pico del conflicto, que incluso nuestra amígdala está reactiva, que no estamos abiertos a un diálogo, vamos a explorar la parte de transformar lo que es toda esa parte de frustración en confianza, en creatividad, abrirnos también, ¿no? Es decir, es porque no ha dejado de ser un conflicto también, ¿vale? Pues vamos a verlo como una parte proactiva y de creatividad. Nos invita también a eso, a ver esa parte de creatividad, a explorar y a encontrarnos con la otra persona o con las otras personas en la situación de abordar eso todo, ¿vale? Sé que suena un poco así como muy de ¡guau, qué Muy guay! familiar, Y sí, tal, sí. ¿no? Esta tía está un poco fumada, ¿no? Vale, pero ahora sí que os digo, la comunicación no violenta tiene su aval y su trayectoria, ¿vale? Y tiene su parte de neurociencia también, evidentemente. Y sí que se utiliza en la mediación de conflictos bélicos incluso, y sí que se sigue utilizando como parte para afrontar diferentes situaciones. Hay que saber hacerlo, evidentemente. Esto está puesto así sobre la mesa
de una forma un poco más adornada para que la gente la conozca, Sí, sí. pero sí que tiene su aparte de aval, ¿vale? Quiero decirte que funciona en el sentido de que si yo me siento con otra persona con la que tengo un conflicto y de verdad, pongo la voluntad, porque hay que tener voluntad de querer, ¿vale? Aquí repito, voluntad de querer entender a la otra persona más allá de razonar con ella, ¿vale? Entonces sí que puedo llegar a generar con ella conexión. Había un último mito que era el de si los conflictos deben resolverse en el momento. Creo que la has resuelto, así que vamos a omitir esa pregunta. Ahora me gustaría, hablabas antes un poco de eso, de la empatía, y yo creo que es algo que noto que realmente a la gente, por ejemplo, de nuestra edad le falta, que hace cosas y luego no se da cuenta de que igual por no ponerse en la situación de la otra persona, pues genera un problema, un conflicto muy grande. Entonces, te queremos preguntar cómo podemos practicar esa empatía todos los días, en plan, día a día. ¿Qué pequeñas actividades podemos hacer para practicar esa empatía y tener más empatía? Para mí lo importante de la empatía es entender que no es tanto ponerse en el lugar de la otra persona, ¿vale? ¿Vale? Porque tendemos mucho a, es que no se pone en mis zapatos, es que ya le vale, es que no empatiza conmigo, ¿vale? Todas esas frases míticas que hay en torno a la empatía, desde la comunicación no violenta, se nos invita a ver dónde está esa otra persona, ¿vale? Es decir, vuelvo otra vez a ponerme, como quien dice, esas gafas de buceo y voy hacia ti en un intento de querer entenderte, en un intento de querer comprenderte, más allá de ver quién de los dos tiene la razón. No, yo lo que voy a buscar de una forma muy curiosa es saber dónde estás tú, en qué parte de este proceso que tú estás elaborando y que no te voy a salvar ni te voy a secuestrar, ¿dónde estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Y qué peticiones, estrategias o recursos tienes tú para poder abordar esa situación? ¿Vale? Eso sería para mí empatía. Y desde ahí, desde la comunicación no violenta, se nos invita a verla desde esa parte de querer saber cómo está la otra persona, qué sentimientos y necesidades tiene, explorar toda esa parte y ver cómo está, sin ni salvarla, ni querer solucionarle la vida, no, solamente quiero saber cómo estás y qué te pasa en el sentido de qué necesidades tienes sin cubrir. Y luego me encantaría llevar la comunicación no violenta al ámbito del trabajo, porque al fin y al cabo siempre en el ámbito pues más educativo o a lo mejor más familiar, pues tenemos ese apego con la otra persona y nos sentimos cómodos a la hora de hablarlo. Pero claro, a lo mejor en el trabajo, pues yo sé, Martín es mi compañero de oficina y yo, pues bueno, somos compañeros y ya. Pero claro, entonces, ¿cómo podríamos potenciar esa comunicación no violenta de forma que podamos llegar pues a una buena situación? Vale, partiendo de cuántos juicios emito hacia esa persona. Es decir, muchas veces hablamos con palabras que cierran o abren al diálogo. ¿Vale? Hay palabras que son, os decía anteriormente, las palabras tienen energía y son energía. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una confrontación o me puedo llevar mal con mi compañero, ¿vale? Porque tenemos diferentes puntos de vista o porque esa persona pues al fin y al cabo fue criada y educada de una forma y yo soy criada y educada de otra forma, ¿vale? Pues entendiendo que esa persona tiene su historia y yo tengo mi historia y abriéndome a lo que es ver dónde está esa persona y dónde estoy yo. Ahí me doy autoempatía para mí, conecto conmigo, ¿vale? Y me abro a la parte de ver cómo estoy yo en relación con la otra persona. Pues qué me ocasiona, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis necesidades, ¿vale? Y dejando al margen, si puedo, en la medida de lo posible, todos los juicios o ruido que estoy emitiendo acerca de esa persona. Y partiendo de ahí, hablándole desde lo que yo necesito. Y me voy a poner en un hipotético caso otra vez, ¿vale? De que tengo un compañero que es muy desordenado, ¿vale? Y cada 2 por 3 pues invade mi mesa con papeles suyos, con... Incluso pues me lo voy a inventar. Yo qué sé, pues deja la chaqueta tirada encima de mi mesa,
todo ese de ese estilo, ¿no? Primero voy a la parte hacia mí que me toca a mí. Digo, joder, cuando llego al trabajo hay un anhelo que es que me gustaría ver mi mesa más ordenada o esto más cuidado, el ambiente me da claridad, porque llegar y ver todos los papeles en un sitio me puede aportar cierta claridad mental incluso, o paz mental, ¿no? Entonces me voy a esa parte y se lo traslado sin buscar un dedo acusador, ¿vale? Cuando llego y veo la mesa con papeles y la cazadora y pues incluso envoltorios de chocolatina, me lo voy a inventar también, ¿vale? Pues puedo ver incluso decirle cómo podemos hacer para que, entiendo que a lo mejor pues es una estrategia que él tiene para poder sentirse visto, o incluso que lo hace desde quiero curiosear, primero tengo que curiosear dónde está la otra persona, que le ha llegado a que sea pues desordenado en ese sentido, ¿vale? Y ver cómo podemos entre los dos abordar esa situación, ¿vale? ¿Va a haber ruido y juicio por medio? Sí, siempre, evidentemente, porque somos personas con necesidades diferentes, ¿vale? Y se van a confrontar otra vez, ¿vale? Pero en la medida en que yo vaya acercándome a esa persona, nos vamos a acercar más y podemos llegar a un entendimiento, ¿vale? Un entendimiento, como os decía anteriormente, no significa que yo le tenga que dar la razón o que él me tenga que dar la razón a mí. Entender, simplemente comprender que a lo mejor pues me tengo que buscar una estrategia, una herramienta. Pues mira, veo que te cuesta mucho tener los papeles en tu mesa ordenados. Voy a poner otra mesa auxiliar que donde puedas tú poner los papeles de la mesa y la cazadora y todo lo demás, ¿vale? Y desde ahí, en esa pequeña mesita, ahí colocas tú todas tus cosas y tus enseres y todo lo demás, ¿vale? Busco esa situación, ¿vale? No siempre va a haber en todo momento una solución, que es a lo que iba antes, para poder dar cabida a lo que es un conflicto o una situación que se genera en cualquier ámbito, bien sea en el de la oficina, bien sea en el de casa o bien sea en el del colegio o donde sea, ¿vale? No siempre va a ser posible. Lo importante es llegar a un entendimiento desde esta equidad. A mí hay un ámbito donde veo que hay una, no falta de comunicación, sino yo creo que un malentendimiento por las dos partes, que es un poco las redes sociales, donde igual por un mensaje le pones un tono que no es. Pero quería aplicar este ejemplo de las redes sociales para preguntarte si ahí también sirve la comunicación no violenta. ¿Se puede aplicar en redes sociales a la hora de comunicarse? Sí. A ver, la comunicación no violenta es comunicación en sí, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Y es un lenguaje de vida que, de hecho, el libro de Marshall Rosenberg se titula así, un lenguaje de vida, ¿vale? Entonces, lo importante para aquí es cuando yo estoy leyendo ese mensaje de ese hater que me puedo imaginar que me está diciendo pues cualquier barbaridad. Sí. Tenemos ¿vale? de todo, aquí ejemplos hay. Vale, pues, a mí me llamaron cabeza chatada, si te sirve. Claro, vale. Entonces, ahí me voy a la parte de que esa persona tiene su historia y que nada, en este sentido, y a mí también me cuesta, ¿vale? Hago paréntesis, nada es personal, ¿vale? Cuesta mucho no atribuirnos cosas que son personales, es decir, cuando alguien nos insulta, nos lo tomamos como algo personal. Y eso es un pensamiento de esa persona. Ese pensamiento, y aquí el truco está en lo siguiente, es que no es un hecho. Un pensamiento no es un hecho, ¿vale? Es decir, que alguien a mí me llame, imagínate, pues, no sé, exagerada, es que eres una exagerada, ¿vale? O cabeza chatada, ¿vale? En ese sentido. Ese pensamiento que ha emitido esa persona no es un hecho. Y yo no lo hago un hecho. Ese pensamiento a mí no me define. Me voy a dar autoempatía para mí, ¿vale? ¿Voy a entrar evidentemente en la parte de ponerme a discutir con esa persona? No, porque me gasta mucha energía. Vale, es decir, entonces me voy a dar validación a mí en el sentido de decir, vale, esa persona es con estas circunstancias, con este hecho, con esta situación, pero no es algo que me lo esté diciendo a mí, es algo de esa persona, ¿vale? Y en la medida en que yo le reste energía, por decirlo de alguna manera, no importancia, pero claro que para mí tiene importancia que alguien nos insulte, evidentemente, ¿no?
pero en la medida en que yo pueda ver que esa persona lo está diciendo desde su experiencia y yo suelto ahí la situación, voy a poder verlo desde otro sitio. Nosotros también te queríamos aprovechar de la mano de la pregunta de Martín. Al fin y al cabo, pues eso puede ser que a lo mejor haya malentendidos. Entonces, eso, ¿cómo podríamos expresarnos de forma que podamos evitar a lo mejor esos malentendidos para evitar estos conflictos? Para mí lo más importante es sección de objetivos. Es decir, cuanto más objetivos seamos y cuantos menos juicios de valor emitamos acerca de una situación, ¿vale? Y empleemos palabras de apertura, de complicidad, de compasión, de amor, toda esa parte, ¿vale? Más fácil va a ser que haya un entendimiento con la otra persona. Entonces ya no va a haber tanto juicio ni va a haber tanta parte de carga en que la otra persona lo malinterprete o que haya un malentendido, toda esa parte. Bueno, pues Aida, ahora en preguntas de audiencia te queremos hacer un supuesto caso, que es un poco con todo este uso de las tecnologías, hay muchos padres que están empezando pues por una línea de querer buscar el menor número de pantallas. Pero esto puede llegar a dar unos problemas, que es que el niño, como no quiero que esté con la tablet en medio del bar, le dejo como si el bar fuese su patio y donde puede jugar y estar molestando y aparecerte, tú estás comiendo tranquilamente y te aparece un niño al lado de la mesa porque no pantallas. Entonces, ¿cómo se puede gestionar sin tener que ponerle una tablet delante al niño esta tranquilidad y buscar la paz en el niño sin tener que estar corriendo por todo el bar? ¿Quieres una respuesta fácil o quieres una respuesta complicada? Vale, situación difícil, a ver, es una situación difícil, vale. Primero tenemos que ver que para mí, bajo el ámbito de la educación consciente o la educación respetuosa o como le queráis llamar, ¿vale? Si buscamos las necesidades de una criatura, de un niño en este sentido, ¿vale? Pues vemos que más allá del ruido que pueda haber, el juicio que se puede generar, que es, joder, ya le vale este padre, por no poner unas pantallas está corriendo por toda la cafetería, yo quiero comer aquí tranquilamente, qué rollo, qué coñazo de crío. ¿Puedo pensar todo eso? Sí, vale. Todo eso que tú me estás diciendo, que se está generando en tu cabeza, evidentemente, todo ese tipo de juicios que no me están hablando de ti, me están hablando de tus necesidades internas, pues hay necesidad de comer tranquilamente, apaciblemente, desconectar incluso pues del día a día del bullicio, porque comiendo pues te recreas y te genera paz, incluso también, ¿no? Más allá de eso, para mí lo importante sería aquí que un niño tiene que estar en un ambiente tranquilo, ¿vale? Y si necesita jugar, necesita correr, necesita movimiento, porque es una necesidad de movimiento, pues invitaría a esa familia o a ese padre o a esa madre a que pudiesen ir a otro contexto, ¿vale? Pues a un parque, a la calle, a donde el niño pudiera darle cabida a toda esa parte de exploración y movimiento, ¿vale? Eso para empezar. ¿Qué pasa aquí en esta situación donde vemos a este padre que para no darle la pantalla, pues a mí me genera mucho estrés verlo que me está aquí incordiando, tocando las narices y yo pues estoy aquí deseando comerme mi bistec con patatas fritas tranquila, ¿vale? Me voy a poner en este contexto que sería un poco así, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, vale. Primero me voy a dar autoempatía para mí, voy a ser muy pesada con esta palabra, ¿vale? Y es como que a mí me llega el anhelo de que me gustaría comer tranquilamente, ¿vale? En este local donde yo tenía previsto y tenía unas expectativas de que hoy iba a comer tranquilamente en este local, en esta cafetería que suelo venir tan regularmente y que además pues me hacen unas patatas fritas súper ricas, me las voy a seguir inventando, ¿vale? Y desde aquí pues yo conecto con eso y digo, pues hoy no es posible, ¿vale? Porque está este crío aquí tocándome las narices. Me voy a poner... ¿Es así? Es así, ¿sabes? es así. Total. Lo que yo estoy manifestando de ese crío no significa que yo no sea respetuosa y que yo cuando lo vea por la calle pues a lo mejor le haga un guiño o incluso pues le salude y le hable bien a ese niño, evidentemente, ¿no? Está mi necesidad pues de desconectar, de estar tranquilamente conmigo misma o conmigo mismo y comiendo y relajándome de esa situación, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que es lo que decía cuando empezamos y retomamos este podcast, que es mis necesidades no dependen de ningún plato,
no dependen de ningún tiempo en concreto. Yo es que ahora necesito comer con calma y tranquilamente porque vengo muy cansado de, me lo voy a inventar, de la oficina y etcétera, etcétera. Vale. Pues ahí tengo que bajar expectativas. Vale. Puedo hacer dos cosas. Una es hablar con el padre desde, mira, no sé cómo lo ves, yo quiero comer tranquilamente. Puedes jugar un rato con tu hijo, porque a lo mejor lo que veo es la necesidad del niño, que tiene necesidad de jugar, ¿vale? Más allá de emitir, no es fácil, ¿vale? No voy a... Normalmente nos vamos a... Oye, mira, a ver, que tu hijo por aquí me está tocando las narices, que a ver si le dices algo, porque yo tengo que comer tranquilamente, ¿vale? Esta es la parte que más nos viene de inmediato. Por lo menos a mí me podría venir como persona y ser humano, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que desde la comunicación no violenta se nos invita a lo que te dije anteriormente, ¿no? Que es la parte de mis necesidades no dependen de ningún plato, me voy a dar autocompasión, autoempatía para mí, ver qué es lo que necesito, pues necesitaba paz, calma, comer tranquilamente, estar yo solo a mi aire, etcétera. Estrategias que tengo, recursos que tengo para abrirme. Bueno, pues puedo incluso pedirle a la camarera, oye, mira, me metes el filete en un tupper con las patatas, que me voy al final al parque de al lado yo solo y me como el tupper. Evidentemente ahí nos va a costar mucho porque es como yo tenía planificado hacerlo de esta forma, de esta manera, y al final me llega incluso como juicio y ruido otra vez de ya me vale que por culpa de este niño me tengo que ir yo al parque. Y una mierda, ¿vale? Sí. Eso sería lo que nos vendría incluso, ¿vale? Eso todo es juicio hacia mí y juicio hacia la otra situación, ¿vale? Entonces aquí sería lo importante es que me abro a yo debería comer tranquilamente, yo tendría que, no, vamos a darnos espacio, ¿vale? Pues a lo mejor me voy a la cafetería de al lado y bueno, pues me llevo el tupper y me tomo el café en la cafetería de al lado y por la noche en casa con calma me como mi bistec con patatas fritas. Esto sería a toro pasado. Claro. ¿Vale? Me creo con la confianza y la capacidad de ir junto a ese par y decirle, mira, ¿es posible que juegues con tu hijo un rato a el 3 en raya en un papel o cualquier juego de mesa o lo que sea? Vale. También incluso puedo explorar más partes creativas. Esto es lo bonito para mí de la comunicación no violenta, ¿vale? Y es que si a lo mejor tengo y soy una persona... Mi marido es muy niñero por esto, en este sentido, ¿no? Y me siento muy afortunada por eso. Entonces, él, por ejemplo, cuando hay un niño, se pone a jugar con él, ¿vale? Entonces ya mis necesidades no vuelven a depender de un único plato. A lo mejor se pone a jugar con él, a jugar con papelitos y cositas y al mismo tiempo pues se va comiendo su bistec con patatas fritas, ¿vale? Ya está cubriendo la necesidad de juego del niño y de exploración, si se diese el caso de que se diese el contexto, de que incluso el niño nos conociese y de que el padre se prestase, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues a lo mejor yo estoy explorando una parte más creativa mía de poder estar jugando con un niño mientras me como, entre comillas, tranquilamente mi bistec con patatas fritas, ¿vale? El escenario perfecto y maravilloso no se va a dar. El de, claro. Mira, que te siéntate. Lleves a tu niño, que te sientes y que se esté ahí tranquilito y sentadito. No, voy a entender mis necesidades y voy a entender sus necesidades, ¿vale? Abrirnos a explorar esto, tanto lo suyo como lo mío, no es fácil, ¿vale? Lleva su práctica. Esto requiere su práctica, ¿vale? Una vez que nos adentramos en la comunicación no violenta, va a requerir mucha práctica, más práctica. Es como un lenguaje. Sí. Es decir, como cuando practicas, me voy a poner en contexto chino o japonés. Al principio dices, ostras, es que yo solo me sé 5 palabras, o 7 palabras, o 10 palabras, ¿no? Y a medida que te vas adentrando en el idioma, dices, bueno, ya lo manejo más o menos. Pero si te mando a China o Japón, ¿qué dirías? Ostras, mira, que no es como yo me imaginaba, ¿no? Bueno, pues con el día a día y a través de las experiencias de vida, ¿vale?, vas poniendo en práctica todo esto. Genial. Y esta pregunta que yo creo que es bastante buena,
es el hecho de a veces asociamos que el niño no entiende, porque es un niño. Entonces, ¿realmente un niño entiende todo lo que se le dice? Aquí me viene la palabra depende. ¿Y de qué Bien, depende? ¿Vale? como Aquí buenos usaría, gallegos. claro, exactamente, como buenos gallegos o incluso como la canción depende de qué depende. ¿Vale? Es decir, el cerebro del niño se desarrolla de adelante, o sea, de la parte de atrás hacia la parte de adelante y de arriba hacia abajo. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta pues la edad primero del niño. No es lo mismo un niño de 2-3 años que un niño de 5 o 7 años o que un niño de 10-12 años, donde las funciones ejecutivas ya están un poco más desarrolladas. Tenemos que saber qué le estamos pidiendo que comprenda ese niño. Eso no significa que no podamos validar la emoción de ese niño y no el comportamiento. Una cosa es validar la emoción, ¿vale? Y otra cosa es el comportamiento. El comportamiento puede ser desajustado, disruptivo, complicado, malhumorado, un comportamiento fuera de lugar, ¿vale? Pero debajo de ese comportamiento que yo intento que él entienda, primero voy a entender la emoción. Bueno, hay otra pregunta de la audiencia que tenemos, sería el tema del no. ¿Qué alternativas podríamos utilizar para evitar ese no? ¿O qué es lo que ocasionaría en que te digan que no? Vale, lo primero que pasa cuando recibimos un no, estamos recibiendo dos tipos de no. ¿Vale? Eso por una parte, es decir, cuando yo recibo un no hacia una situación que me han invitado a hacer una propuesta o lo que sea, muchas veces ese no va a conectar con un no de mi infancia, algo que me han negado anteriormente, ¿vale? Y la segunda parte que me conecta con ese no es un no hacia mí como persona. Tendemos a atribuirlo como algo personal. ¿Vale? Es como que me voy a poner en un supuesto caso de que me invitan a una cena y yo no sé cómo decirle que no, o que no quiero ir a esa cena, o que incluso pues me invitan a salir en ese sentido, ¿no? Me voy a poner en el típico contexto de me voy a ir, vamos a explorar muy lejos, ¿vale? Nos vamos a ir muy lejos. Me voy a explorar, me voy a mí misma invitar a explorar una situación que es una parte de cuando yo era joven, ¿vale? Que no dejo de ser joven, ¿vale? Y le pido pues lo que es una relación con una pareja. Imagínate, ¿no? Que llega una pareja y me dice, ¿quieres salir conmigo? Y yo le digo que no, o él me dice que no, ¿vale? Como vosotros sois jóvenes, imagínate que vas junto a tu novia o quieres tener una novia y le dices que no y él o ella te dice que no y tal, ¿no? Primero ese no te va a conectar con una parte de tu infancia, ¿vale? Es decir, ¿en qué momento de tu infancia te han negado esa situación o algo similar, ¿vale? No fuiste visto o no fuiste querido, ¿vale? La segunda parte que va a venir es algo personal. Ya no, me voy a una parte de víctima, ya no me quiere, ya no soy válida, ya me conecta con esa parte, ¿vale? Y la segunda, y ahora les vendría la parte donde yo reformulo todo esto y es donde incluso puedo explorarme y ver, pues primero agradecimiento, oye, han pensado en mí, ¿vale? Para esto y al mismo tiempo, porque en la comunicación no violenta no existe, no es que no exista, se nos invita a buscar la expresión al mismo tiempo. No existe un pero porque vemos como el pero algo condicionante, ¿vale? Entonces utilizamos al mismo tiempo o aún así, ¿vale? Entonces nos viene esa parte de aún así te agradezco que hayas pensado en mí, ¿vale? Os suena muy bien ese plan, ¿vale? Aún así ahora no puedo. O incluso no es un buen momento para esta situación, sé que me valoras mucho o que me tienes en cuenta, aún así ahora no quiero salir contigo o no estoy preparado para salir contigo o no quiero salir contigo o lo que sea, ¿vale? ¿Va a haber un no en algún momento determinado? Sí, evidentemente. También detrás de un no hay un sí, ¿vale? ¿Qué me está diciendo que sí esa persona con ese no? Aquí entramos en un juego de palabras y disyuntivas, ¿vale? Me está diciendo que sí a que él ahora está en otra situación y que no puede o invitarme a esa fiesta o yo no puedo ir a esa fiesta o esa parte, ¿vale?
Y tengo que irme a ver a qué sí a qué está diciendo que sí, a que sí yo sepa pues valorar que no solo existe esa persona o no solo existe esa fiesta, ¿vale? Me voy toda esa parte, ¿vale? Y la parte más importante es ver con qué me está conectando ese no. Si con qué parte de mi herida, de mi infancia incluso, o de mi entorno, o a qué le estoy atribuyendo hoy ese no, cuánta carga tiene ese no, cuánta energía esa palabra emite para mí, ese no, qué me condiciona, ¿vale? Cuánto valor tiene ese no para mí en el sentido de que me define a mí ese no. No sé si me expliqué con esto, ¿vale? Y que muchas veces que nos lo tomamos como algo muy, muy, muy personal. Yo la primera, no os vayáis a pensar. Ahora, para la última pregunta de la audiencia, queremos hacerte, para todos esos padres que nos están escuchando y que puedan coger papel y boli, ¿cuáles son los 3 errores que has visto en la educación de unos niños? ¿Cuáles son los 3 peores errores que has visto? Vale, los 3 errores serían que nos vamos siempre a un futuro que no existe. ¿Vale? Es decir, es que vas a ser un desastre, es que esto no es posible. Siempre nos vamos a un futuro que no existe. Otro de los errores es quedarnos en el comportamiento, ¿vale? Es como que eso ya va a definir al niño, que ya va a ser siempre así el niño, y ya quedamos en esa trampa antifelicidad, ¿vale? Es como que si un niño es, digamos, pega, muerde o araña, nos quedamos en que ya va a ser un niño agresivo, ¿vale? Cuando eso es un comportamiento que él tiene porque está explorando esa parte toda del desarrollo, de su crecimiento y de parte madurativa, ¿vale? Y la otra parte es incluso pues como que no va, siempre va a ser así, es que esto ya siempre va a ser así, ¿vale? Caemos en esas trampas antifelicidad muchas veces, que suelo denominar yo, ¿no? Y es irnos a un futuro que no existe, atribuirle etiquetas al comportamiento, que es un niño agresivo, pegón, complicado, intenso, incluso muchas veces también hemos caído en esa situación, ¿no? Y la otra es como que debería de comportarse de otra forma. Genial. Ahora vamos con una pregunta un poco más reflexiva para Aida, que es, si tú ahora mismo entrases en una habitación con la Aida que estaba descubriendo todo este mundo de la comunicación no violenta, ¿qué le dirías? Uf, qué complicado. Pues sí, a ver, ¿qué le diría? Bueno, pues que todas esas etiquetas que me han puesto cuando yo también era pequeña, que me han puesto pues como que era muy intensa, ¿vale? Porque desde pequeña siempre me ha gustado explorar el mundo de las emociones, evidentemente, ¿no? Le diría que confiase, que siga ahí, que vamos por buen camino, ¿vale? Y que poco a poco, pues que mucha autocompasión para mí en este sentido, que para eso estoy en la comunicación no violenta y que estamos creciendo y aprendiendo. Genial. Pues Aida, llegamos a la última pregunta, que es así un poquito más suelta, que son 2 preguntas míticas, que es lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que responder a una sin decir a cuál respondes. Pues en el monte. Vale. Venga, Perfecto. Pues nada, llegados hasta aquí, Aida, ha sido un súper placer tenerte aquí. Esperemos que la gente que haya visto esto pues se lleve unos aprendizajes y unas nuevas herramientas para poder aplicarlas. Y nada, ahora te abro así un poquito, te doy carta para que si quieres mandar algún mensaje pues a alguien o a Nada, que cualquier aquellas persona. todas las personas que tengan lo que es complicado la resolución de conflictos en el día a día, pues que se pueden poner en contacto conmigo para poderlos acompañar a través de esta herramienta, que para mí es una gran herramienta que nos puede facilitar mucho pues la convivencia en todos los tipos de ámbito. Genial, chicos, pues tenéis las redes de Aida abajo, las nuestras también, por si queréis suscribiros, seguidla y no olvidéis pues suscribiros a todo Claro, a todo. Y si queréis investigar un poco más de la comunicación no violenta, tenéis en el perfil de Aida más información y os buscáis en internet. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Chao, 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 chao. Gracias.